Bueno, buenas tardes para todos. Mi grupo está conformado por Johan Ricaurte, Eric García y David Sacristán, y quien les habla Julián Espejo. Hoy les vamos a hablar sobre el fragmento número 3: China, autocracias, guerras híbridas y paralelismos históricos. El fragmento nos habla básicamente que hay muchas personas que no les sorprende que China quiera ser en el siglo XXI una superpotencia, ya que esta civilización en el único momento que no fue superpotencia fue en el siglo XIX. Gracias a la era de Donald Trump 2.0, China y Rusia están logrando hacer de las autocracias el modelo de moda a nivel mundial, de la misma manera que la URSS posicionó a las democracias populares como el mejor modelo durante la Guerra Fría. Con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 y los ataques a las Torres Gemelas, comenzó el auge de las nuevas modalidades de conflicto que caracterizan nuestra época. Entre estas modalidades de conflicto se pueden mencionar las guerras híbridas, como las de Rusia-Ucrania, que inició en el 2022, y el auge del terrorismo global y el terrorismo global. El siglo XXI cuenta entre sus características que con el auge del nacionalismo, el populismo y la política del resentimiento, las guerras de quinta generación, la colisión de globalizaciones, la edad digital, muchas personas se sienten como en los años 30 del siglo XX, cuando el fascismo casi hace desaparecer a las democracias y el liberalismo, y proceso que fue posible gracias al miedo al comunismo y a la crisis que en ese momento experimentaba el modelo liberal capitalista. Eso es lo que dice el fragmento número 3. Entonces, pues este básicamente es un texto que nos invita como a reflexionar y a hablar sobre cuál es el rumbo de este siglo XXI, y lo que plantea el fragmento es que China está recuperando su rol histórico como en superpotencia, que el modelo autocrático que está teniendo, pues va reforzado por figuras muy controversiales y fuertes en este momento como Donald Trump, y que vivimos en un medio de nuevas maneras y de nuevas formas de experimentar la guerra, que incluso pues hay muchas similitudes muy inquietantes y muy extrañas con el tema de los años 30 del siglo XX, que fue pues cuando hubo todo el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a dividir pues la discusión en cuatro temas principales y empezando con China. Acá le doy la palabra a mi compañero Johan. Ok, compañero, entonces, como tal, China en el siglo XIX empezó a comercializar con el comercio imperio británico, del cual les convenía mucho más a China, ya que ellos comercializaban con los británicos la plata y ellos solamente a cambio de la plata les ofrecían el producto de la seda, pero otros productos referentes de ellos no aceptaban. Entonces fue ahí cuando empezó lo del opio, una droga que se distribuía solamente entre gente de altos cargos. Entonces en ese comercio ellos indican que si llegan a tocar las tierras de ellos, no van a comercializar con ellos nada, entonces que pierden el viaje. Por lo cual que una vez ellos, o sea, una vez empezaron a romper el tratado, a comercializar el opio a toda la población, lo que empezó a bajar la salud de los civiles, lo que ocasionó que el emperador hiciera que destruyeran toda la mercancía, que era como en promedio de 1400, y, y a confiscar y a destruir. Entonces a los británicos no les gustó eso, lo que desencadenó una guerra en la cual los chinos tuvieron que rendirse y tuvieron que firmar un tratado en la que permitían que construyeran cuatro puertos y que les pagaran por los daños ocasionados en la guerra. Entonces, a través de eso también
Francia y Rusia aprovecharon esa debilidad para también conseguir sus propios beneficios en cuanto a mercadería. Ahí se menciona que parte de la culpa que tuvo China es porque ellos creían que ellos eran superiores y, y que los otros eran como, o sea, menos avanzados, coloniales. Eh, sí, y ya después de tantas humillaciones, Hong Kong también se unió, Pekín se independizó. A través de todo eso fue a partir que en 2001 China ya empezó a como iniciar su resurgimiento como potencia moderna, porque ya dejaron de confiarse, empezaron a invertir en infraestructura, comercio, tecnología, algo que en el pasado no estaban dispuestos. Entonces, eso sería de mi parte. Le doy la palabra a mi compañero Eric García. Bueno, a lo largo del curso, espera. A lo largo del curso, pues hemos visto que la política del resentimiento ha sido lo que más ha fundamentado las bases de lo que hoy conocemos hoy en día como los gobiernos. ¿Cómo nos podemos ver este proceso a lo largo del tiempo? Desde la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania quedó resentida después del Tratado de Versalles, eh, Alemania adoptó un pensamiento bajo el fascismo que ya venía de Italia. Entonces, esto fue lo que hizo surgir unas nuevas bases de modelos que más adelante se desarrollarían. Por ejemplo, en la Guerra Fría, cuando las personas no podían salir de su modelo porque pues hicieron el muro de Berlín y la gente no podía pasar porque tenían sus cosas y su comercio y su ideología en eso, plantado en eso. Entonces, ¿cómo podemos analizar el caso de China con lo que pasó en la Guerra Fría? Pues China tiene un modelo parecido al de la URSS. También están adoptando ideas del nuevo modelo de Estados Unidos, que obviamente a través de los tiempos son los que más han ganado a través de las guerras. Entonces China se está preparando para hacerse a un modelo específico casi igualito al de Trump, pero con sus ideas comunistas. El problema de Rusia y Ucrania, que inició en el 2022, también tiene que ver mucho con la política de resentimiento. El problema de las Torres Gemelas, como la religión, temas, temas políticos, temas de personales entre las personas que dan discursos, pueden afectar a los demás. Sabemos que existían los bandos de Asia y de Estados Unidos y cómo hicieron que eso se proyectara para, para seguir aumentando su ideología en diferentes partes y terrenos del globo, ¿no? Entonces podemos ver que las quintas de guerra, las guerras de quinta generación no son guerras directamente bélicas, porque sabemos que la tecnología ya ha avanzado bastante y no pueden utilizar pues guerras así como a nivel de explosivos o esto. Más bien las exhiben para generar control y así generar un avance. Y es lo que ha venido haciendo China, Ucrania, Estados Unidos, de exhibir quién tiene más poder en comercio y en nivel de militar. Y pues eso sería todo. Bueno, otro punto clave del fragmento es que vivimos en un nuevo tipo de conflicto. Este es más complejo, ya que a partir del 11 de septiembre, cuando China ingresó a la OMC,
cambiaron las reglas de juego. Por ejemplo, encontramos que surgen el terrorismo global, las guerras híbridas. En el caso de Rusia y Ucrania, es claro que no se trata de solo tanques y armamentos y violencia, sino que hay campañas de desinformación, como los ataques cibernéticos, las operaciones encubiertas. Como tal, en el video de las guerras híbridas, muestra que en el siglo XXI ya no se declara, sino que simplemente se empiezan las guerras. Además, en el video El auge del terrorismo global explica cómo estas amenazas eh, justifican las leyes de emergencia, eh, ya vigilando masivamente la militarización. Eh, lo preocupante de todo esto es que las condiciones generan miedo, y cuando hay miedo los ciudadanos están dispuestos a aceptar los regímenes autoritarios. Como las guerras híbridas, que encaja perfectamente con lo de la quinta generación, que se centraba en el control de la mente, como en el campo de pantalla principales, se basaban en las noticias, también en el apoyo de la inteligencia artificial, como tal, adaptándose a nuevas tecnologías para cambiar la percepción de las personas y así puede influir en la sociedad sin necesidad de enfrentamientos. Sí, pues en general lo que hemos visto es más que todo un proceso de globalización a nivel de cada país. Cada uno, China adoptó pensamientos de URSS, de Estados Unidos y lo adoptó a su nuevo modelo. Y Estados Unidos siempre ha venido con su modelo capitalista. Entonces, cada uno ha querido sacar a relucir su modelo, pero no todos han funcionado de la misma manera. No sé qué quieran agregar. Pues por mi parte yo veo también que en los últimos años, pues en la política del siglo XXI, como que ya no tanto se diferencia como entre la ideología entre lo que es izquierda y derecha, sino todo se ha movido últimamente como por esta política de la emocionalidad, del sentimiento, como de mover las masas a través de como de esa emoción y de que se sientan también eh, como de una manera como excluidos de los gobiernos pues que valga la redundancia, pues los gobiernan en ese momento. Entonces, a partir de eso se van moviendo las ideas políticas y ya no tanto como en ideologías como sociales y económicas, sino más de la parte emocional y de la emoción. Sí, eso lo podemos ver como en el discurso que adoptaron varios personajes, como el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que nos explicaba que desde niño adoptó su idea y en los discursos se fijaban otros presidentes anteriores para causar ese miedo y ese resentimiento que ya venía de atrás de personas que tenían su propia ideología, ¿no? Personas conservadoras de Estados Unidos, familias conservadoras, que tenían ese modelo de, no, yo soy una persona estadounidense patriota. Sí, que era básicamente lo que decía Donald Trump en su discurso, ¿no? Como que quería devolverle a Estados Unidos y a la gente lo que era como la gran patria, el gran país que en algún momento fue, económicamente hablando. Y a partir de eso, pues, por ejemplo, también lo que ha hecho el presidente de Argentina, Javier Milei, también ha hecho más o menos como el discurso muy parecido, como entrar de una manera muy polémica y muy agresiva y muy como a entrar con la gente de una parte muy emocional. Entonces, pues ya como a modo de cierre, yo pues consideramos con nuestros compañeros que el fragmento número 3 pues aunque es un poco polémico, sentimos que es una reflexión válida, que es una reflexión correcta a lo que se está llevando pues en la política actual. Pues vemos que China está recuperando su influencia histórica ahora más que nunca
que el populismo autoritario que se da en China le está ganando mucho terreno con líderes como Trump. Y que pues ya los conflictos no son tradicionales, no son guerras como la Primera o Segunda Guerra Mundial, sino que vivimos unas guerras híbridas, unas guerras tecnológicas que aún así yo creo que afectan un montón y mucho más. Entonces no se trata como de ser como de una manera como fatalista, sino como de tener como una invitación y un llamado como a la calma y a la atención para pues defender la democracia y a partir de y aprender de los errores del pasado, como para que no repetir los mismos errores, sino caer como en los mismos, en las mismas guerras y en los mismos conflictos. Entonces, pues por mi parte, gracias por compartir en esta conversación, compañeros. Gracias a usted. Muchas gracias, pues eso sería todo, yo creo. ¿Listo? ¿Nos escucha?